Hola, mi nombre es Santiago y mi compañera Verónica vamos a hablar sobre el país actual que tenemos, el que es Venezuela. Anteriormente nosotros teníamos el país de Costa de Marfil. Cuando hicimos las consultas sobre este país hubo un tema que nos llamó la atención, que fue la mutilación genital en las mujeres y niñas. Ahora quisimos extrapolar ese tema y traerlo a la realidad en Venezuela. Mi compañera Verónica les va a hablar sobre datos específicos de este país. Bueno, Venezuela, como sabemos, es un país fronterizo con Colombia. Venezuela en la actualidad se dice, porque no hay estadísticas concretas, que dentro del país hay 30 millones de habitantes. En Colombia se dice que hay 2 millones de venezolanos dentro del país, donde hay más venezolanos en Bogotá, en Medellín y en la costa. Venezuela ahorita está atravesando desde hace muchos años por una crisis económica, cultural y social, entre otras muchas. Eh, bueno, un tema que quiero dejar aquí como plasmado para no tanto como referente a la mutilación, sino como algo general de lo que pasa en Venezuela, para que el profesor sepa un poco de esto, por si no lo sabía. Es que en Venezuela ahorita se están transando muchas monedas extranjeras, sobre todo el dólar. Entonces, en Venezuela ahorita uno puede pagar con moneda pues en efectivo, en dólares, porque en este momento no existe como tal billetes en efectivo, o sea, en bolívares. Entonces, en el país eh, la gente puede pagar por transferencias bancarias en bolívares, porque en lo digital sí existen los bolívares, pero en lo físico no existen. Las personas pueden pagar con dólares en efectivo, con euros y con pesos. En el caso de Maracaibo, en el estado Zulia, se puede pagar en pesos colombianos, porque estamos en frontera con Riohacha, con Riohacha. Y en el lado de San Cristóbal estamos en frontera con Cúcuta. Esas son las dos ciudades en Venezuela que están aceptando pagos en pesos colombianos. De resto, en todas las ciudades aceptan dólares y euros en efectivo. Entonces, lo que yo quiero dejar expuesto, porque también mi compañero Santiago también sabe todo esto, es que Venezuela primero no es todo lo que se dice, no es todo lo que se dice afuera, pues el amarillismo. En verdad en el país siguen pasando cosas buenas y siguen pasando también cosas malas, como lo de la mutilación genital, que de verdad yo no tenía conocimiento de eso siendo de allá. Y bueno, gracias a la investigación que pudimos comparar lo que pasa en Costa de Marfil, obviamente podemos ver que es algo de un 90% de las mujeres que lo padecen en ese país, y en Venezuela nosotros estuvimos investigando, pero no hay cifras precisas del porcentaje de mujeres indígenas que estén padeciendo de esta condición. Porque, como sabemos, los problemas políticos de Venezuela solamente se enfrascan en eso, en lo político, en lo de la salud, pero como de los venezolanos como tal. Y yo quería también contarles que los indígenas en Venezuela están en un mundo paralelo. ¿Por qué? Porque ellos están como en regiones donde los venezolanos como tal no pueden acceder, que es en el caso de Apure, que se va a centrar nuestro tema de investigación, en el caso de Apure. Por ejemplo, yo, para darles algo que he vivido, porque soy de allá, en el estado Zulia, de donde yo soy, que la capital es Maracaibo, uno ve que los indígenas, en realidad uno no le dice indígenas allá, sino que uno le dice guajiros. Entonces, ellos tienen, por decirle, para que entren un poco más en contexto, es como decir que los paisas vivan todos en Medellín, pero en Caldas sea un territorio único y exclusivo para los indígenas, y los paisas no pueden acceder allá, siendo del mismo estado no pueden acceder allá. Y en Maracaibo funciona así también. Estas personas no tienen educación, o sea, literal sí viven en un mundo paralelo porque no tienen educación, ellos no hacen nada dentro de las ciudades. En Maracaibo como tal, que es donde tengo más conocimiento, porque es donde soy, los guajiros no, los indígenas, para darle el nombre correcto,
ellos manejan toda la parte platanera, y ellos le venden como tal a Maracaibo, que es como decir que los indígenas le vendan a Medellín plátano y esas cuestiones, pero nadie de Medellín, por decirlo así, puede entrar al territorio de ellos, que es decir Caldas, el ejemplo que di, a venderles, porque ellos en su territorio solamente se compran entre ellos mismos. Entonces eso era como para que entendieran un poco cómo funciona ya esto, y de verdad no hay información precisa en internet de cuántos casos precisos hay de la mutilación genital en el estado Apure, que es donde nosotros estamos centrándolo, y tampoco en el estado Zulia. Santi va a dar otra acotación. Listo. En materia de mutilación genital encontramos que en Venezuela este caso, al igual que en Costa de Marfil, también se presenta. Precisamente en el estado de Apure, cerca a la localidad de San Fernando de Apure, que es la ciudad capital de este estado. Este estado es un estado fronterizo con Colombia, en el área de Casanare y Emeta. Esta localidad tiene unos indígenas, una cultura indígena que son los Achagua. Esta comunidad se ha saltado a niveles internacionales porque hoy en día siguen practicando la ablación, que es como se le conoce a la mutilación en las mujeres y niñas. A diferencia de Costa de Marfil, la UNICEF ha intervenido directamente en Latinoamérica para prohibir estas prácticas, que también se ven tanto en Brasil como en Costa Rica, en Brasil, México, Colombia y Venezuela. Sin embargo, a diferencia de Costa de Marfil, todavía no tenemos datos concretos de qué porcentaje de mujeres pertenecientes a esta cultura indígena han sido víctimas de la ablación y de esta situación. Entonces, nos sorprendió un poco saber que hoy en día la ablación es practicada en Latinoamérica, porque pensábamos que era algo propiamente de las culturas indígenas africanas. Sin embargo, nos encontramos que hoy en día la ablación es practicada no solo en Venezuela, sino acá también en Colombia. Como les decía, lastimosamente no hay una cifra exacta de esto, y lamentablemente la UNICEF, Naciones Unidas ha tratado de prohibir esta práctica, pero esto es mediante los gobiernos de cada país. Ahora, hay una delgada línea entre la intervención que debe realizar el gobierno en la cultura indígena, porque cada cultura de cada pueblo indígena tiene sus propias normas, sus propias leyes y su propia forma de llevar la cultura y de materializarla. Dentro de esta práctica, para ellos es algo normal, tanto para la mujer como para el hombre, ser sometido o someter a la mutilación genital. Entonces, los gobiernos muchas veces no han querido tomar por cuenta propia la prohibición de este tipo de práctica. Ahora, nosotros proponemos desde el área de mercadeo, primero, en Venezuela, hacer una intervención en esta cultura, donde obviamente con un permiso previo y por métodos de estudio podamos determinar qué cantidad de mujeres hoy en día son sometidas en el pueblo Achagua a la mutilación genital, qué porcentaje de mujeres, desde qué edad las niñas son sometidas a esto, y las verdaderas razones del por qué lo hacen. Y una vez tengamos ya estas cifras, poder ofrecer un acompañamiento psicológico a las mujeres, poder ofrecer un acompañamiento en cuanto a educación en los hombres de esta cultura, y en cuanto a las mujeres, donde ellas conozcan sus derechos y sepan qué es lo que tienen. Otra cosa que yo quiero reforzar ahí es que estas personas, como lo dije al principio, ellos no cuentan como con estudios, porque ellos simplemente nacen, se reproducen, se dedican al sector que están, que es en lo de los plataneros, y ya, ese es como su círculo de vida. Entonces nosotros también queremos, primero, que a estos sectores dejen entrar a las personas venezolanas normales, o sea, que no pertenezcan a su mismo parentesco, porque no pueden entrar a sus territorios, y esto ha hecho también que haya falta de recursos, de educación, de salud. Ellos en sus territorios no tienen ni clínicas, no tienen nada, o sea, simplemente ellos se bandean con sus remedios,
con parteras para las mujeres que van a dar a luz. Entonces como que siempre se van como formando en su misma cultura y no salen de ahí. Entonces ellos piensan que la mutilación es algo normal, como lo piensan también las personas en Costa de Marfil. Obviamente no es la misma proporción, pero sí lo ven así. Lo único que funciona exactamente igual es la moneda de curso de ellos y de Venezuela como tal. Y como lo dije, ya en Venezuela están circulando dólares, están circulando euros, pesos, y ellos también manejan ese tipo de moneda. Pero de resto ellos tienen sus propias leyes, uno no se puede acercar a ellos, uno no puede hablar con ellos, porque uno lo ven raro y este tipo de cosas. Listo, entonces como decía mi compañera, más que hacer un producto o servicio, es una campaña de acompañamiento y de mercadeo social. Sabemos que las campañas de mercadeo social no se miden en utilidades, sino en beneficios. Uno de los grandes beneficios que esperamos con esta campaña de mercadeo sería reducir lo máximo que se pueda la mutilación en las mujeres, partiendo de que son personas que, si bien son indígenas, también son personas acreedoras de derechos que deben de ser respetados por todas las personas. Obviamente esto no lo podemos hacer de manera fuerte para no intervenir la cultura que ellos ya tienen y no exponerlos al resto de personas venezolanas, sino preservando su cultura y que se siga preservando en el tiempo y de cuidar sus costumbres, pero también partiendo del hecho de que no por eso las mujeres no pueden tener derechos en cuanto a su desarrollo sexual o integral. Entonces, este sería como la campaña social de mercadeo que empezaría principalmente desde conocer las cifras actuales de las mujeres que han sido víctimas de esto, hacerles un acompañamiento psicológico y partir del hecho de que las nuevas generaciones de hombres y de mujeres, si son sometidas a una buena educación y a un buen entendimiento del entorno, pueden dejar de seguir cometiendo estas prácticas, y sería unos beneficios que podríamos ver en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Gracias, profe.